perpendicular a eso, por debajo tenemos todo el Paleozoico, es la discordancia angular del Mesozoico, es una zona muy importante. Bueno, pero vamos a enfocarnos a saber qué es la exploración de hidrocarburos. Voy a mostrarles rápidamente cómo vamos en Perú, y si nos da tiempo voy a mostrarles un poco de la geología y de los diferentes conceptos exploratorios que se puede aplicar en el altiplano. Si no nos da tiempo para eso, podemos organizar otra conferencia que nos enfoquemos solamente en la parte de la geología y la exploración de hidrocarburos solo en la cuenca del Titicaca. Un segundo. Esto. Un segundo, esto no va. ¿Y por qué no funciona? Ups, ahora sí. Ok. Lo primero es saber qué es la exploración. Bueno, básicamente la exploración por hidrocarburos viene a ser todo lo que los trabajos que nosotros hacemos para tratar de localizar acumulaciones de petróleo y gas en el subsuelo. El rol que nosotros tenemos dentro de esto, sea a los geólogos, geofísicos, los geocientistas, es tratar de buscar las zonas que posibles a económicamente positivos. Un montón de riesgos, nosotros usamos el mundo de la probabilidad. Nosotros no podemos eliminar completamente los riesgos. Lo que sí podemos hacer con todos los estudios que hagamos y el conocimiento que tengamos es tratar de reducir estos riesgos, para lo cual tenemos que adoptar metodologías de trabajo y asociadas al avance de la tecnología. Es lo que hacemos el día a día en la exploración. Hay un tema muy importante. Cuando nosotros trabajamos bajo riesgos, incertidumbres, hay un fenómeno que ocurre mucho, no solo en esta industria, sino en todas las industrias. Igualmente ocurre cuando uno está empezando a estudiar geología o cualquier otra carrera, que se llama el bias. El bias básicamente son los prejuicios que uno tiene. Uno puede ser demasiado confiado de que lo que uno cree es la verdad. Uno puede tratar de ignorar la información que te está diciéndote que es distinto, pero tú crees más a lo que tú crees. Otro puede ser tratar de ignorar los datos que son contrarios a tu modelo. Esos temas son muy importantes y tienen mucho impacto en la industria, y consecuentemente eso tiene mucho impacto en la parte económica y puede traer grandes fracasos y se puede crear muchos problemas. Entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta los bias. Todos tenemos bias. Hay otro bias súper importante, como lo que pueden ver aquí, es si uno está de este lado puede decir que esto es un 6. Si uno está del otro lado, este puede decir que es un número 9. Esto es súper típico en geología. Ustedes saben que cada interpretación por diferentes autores siempre no son el mismo. Eso es es único en la geología. Por lo cual tenemos que ser conscientes de eso y saber que nadie tiene la razón, ¿no? Entonces es un tema que tienen que entender bien, y eso ocurre mucho cuando uno está empezando, y también ocurre con la gente que tiene mucha experiencia. Entonces es un tema que está en todos los rangos en la exploración de hidrocarburos. Para esto hay un ejemplo súper típico, eso quería compartir con ustedes. Esto es un experimento que hizo la Universidad de Glasgow. Lo que hicieron ellos fue crear una imagen sísmica sintética a partir de un modelo, y esa imagen sintética dieron a diferentes intérpretes o diferentes geocientistas para que interpreten qué es lo que hay. Miren un poco la imagen y ustedes mismos pueden hacer qué tipo de geometría o qué es lo que ustedes pueden interpretar en esta imagen sísmica, ¿no?
En este experimento lo que resultó fue que, por ejemplo, se dieron a estudiantes que tienen una maestría y que tienen maestría en estratigrafía secuencial y bueno, ellos empezaron a interpretar que estas son las secuencias mayores, las sequence boundaries, empezaron a ver que aquí había un máximo floating surface, por aquí empezaron a interpretar que podría haber un arrecife, etcétera. Se dieron igualmente a estudiantes que tenían un PhD o doctorado en tectónica salina y ellos empezaron a pintar que toda esta parte era sal y que toda esta deformación que ustedes ven aquí, este pliegue estaba asociado a la deformación de la sal. Otro escenario que vieron fue que cuando le dieron esta imagen a profesionales que tienen más de 15 años de experiencia en la industria y que su expertise es en fajas plegadas, lo que empezaron a pintar es varios corrimientos y fallas inversas aquí, ¿no? Y cuando se les dio a los estudiantes, a profesionales con más de 15 años de experiencia que tenían en áreas extensionales, ellos empezaron a pintar que aquí cada una de estas cosas representaba fallas normales. Como pueden ver, estamos hablando de gente que tiene mucha experiencia, que tiene estudios de PhD, de máster, y esto es lo que provoca el bias, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos con eso y hay que tener mucho cuidado porque cuando hagamos este tipo de cosas en la industria, tiene un costo económico, ¿no? Entonces podemos causar mucho problema a las compañías. Y la conclusión lo que se vio fue que, un segundo, no sé por qué no avanza. Ok, lo que se pudo observar como conclusión es que, por ejemplo, había 6% de ese total de 400, más de 400 intérpretes que se les dio, interpretaron como extensión, un 10% como inversión, hay un gran porcentaje de 26% interpretaron como cabalgamientos y hay un gran número de 32% que no se distingue qué es lo que quisieron representar, ¿no? Y esto es como consecuencia del bias, ¿no? Y mucho de esto ocurre en la exploración de hidrocarburo en áreas donde tenemos poca información y entonces cada vez esto se va haciéndose mucho más importante y al final podemos ir con un escenario que puede traernos muchos errores, ¿no? Eh, ¿Qué son las fases en la exploración de hidrocarburos? Entonces, las fases de la exploración de hidrocarburos vienen a ser, primeramente hacemos un screening geológico, que es la etapa inicial cuando empezamos nosotros, ¿no? Donde todos los geocientistas empezamos a analizar a nivel del mundo qué cuencas o qué países son los que tienen mucho mejor tasa de éxito y donde podemos hacer descubrimientos de hidrocarburos, para lo cual analizamos todas las cuencas y empezamos a poner en ranking y eso es lo que presentamos a nuestros managers para empezar a planificar dónde debemos ir. Una vez que nosotros ya sabemos dónde podemos ir, tenemos que ir a la fase de acceso. La fase de acceso es que nosotros necesitamos una licencia para poder trabajar. La licencia la conseguimos mediante las rondas que hagan los diferentes gobiernos. Podemos hacer una negociación directa con el gobierno, decirle, mira, voy a trabajar en este área, es lo que voy a hacer, y si el gobierno está de acuerdo, se empieza a trabajar. La otra forma que existe es que hay compañías ya que están en una zona y podemos trabajar junto con ellos por una participación dentro del bloque, ¿no? Esas son las fases de acceso. Hay una fase que se llama de maduración, que es una etapa muy importante, que es la etapa donde nosotros tenemos que entender al detalle qué es lo que tenemos en la cuenca, qué es lo que tenemos en nuestro área que estamos trabajando y debemos determinar cuáles son el potencial de hidrocarburos o cuáles son las zonas dentro de ese área para poder acumular hidrocarburos. En esta etapa se adquieren sísmica, y reprocesamos esa sísmica y después empezamos a generar nuestros mapas o prospectos que tengamos. Eh, para poder llegar a esta etapa, puede pasar muchos años antes de que se pase a la siguiente etapa, que es la fase de perforación, ¿no?
Por ejemplo, aquí es una etapa de decisión. Uno puede empezar a gran escala a creer que un área es súper atractiva, empieza a hacer los estudios, llega a la fase de maduración cuando trabajas con mucho más detalle y ves que no es tan, que tiene mucho más riesgo de lo que uno creía. Entonces tú puedes decir aquí continúas o pasas a la siguiente etapa que es la fase de perforación. La fase de perforación es una vez que tenemos los prospectos, nosotros le ponemos unas probabilidades para poder encontrar hidrocarburos y con eso vamos a perforar la estructura que creemos que tiene el riesgo geológico más bajo y que sea económicamente posible, ¿no? Para poder llegar a esta etapa pasa muchos años, de 3 a 4 años, dependiendo de las compañías. Hay algunos que tardan menos o dependiendo de la estrategia de cada compañía, ¿no? Una vez que se perfora es el momento que se sabe si todo lo que uno ha analizado, si todo lo que uno ha investigado, lo que ha estudiado, tiene sentido o no, y es la etapa donde sabemos si tenemos éxito o es negativo lo que hemos perforado, ¿no? Y aquí empieza la etapa si queremos continuar tratando de buscar otros plays diferentes dentro de nuestro bloque o retornar el bloque, ¿no? Y no vamos a hablar sobre la fase de desarrollo, pero una cosa que quería mostrarles es que esta industria es de muchos años, ¿no? Desde la etapa que iniciamos hasta que nosotros podamos ver el primer petróleo en superficie pueden pasar de 10 a más años. Y esto es una cosa importante entender que esta industria no es de inmediato. Y eso tiene un costo económico, ¿no? Quería hablarles un poco sobre los costos, ¿no? Porque es importante para ustedes que sepan de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, vamos a hablar solamente aquí de la parte de perforación. Entonces, los costos de perforación dependen de la localización, dónde estamos perforando, si estamos en offshore, en agua o estamos en onshore, y también depende de la profundidad a la que estamos yendo a perforar. Y eso se cobra por día, ¿no? Esto viene a ser unos ejemplos de onshore y más o menos se dice que son como $100,000 por día el costo de perforación, ¿no? Cuando hablamos de aguas profundas, este viene un ejemplo del Golfo de México, aquí puede llegar hasta mucho más, ¿no? Puede llegar hasta 600 o 800,000 dólares por día la perforación de un pozo. Entonces, imagínense ustedes, si tienen un pozo que están perforando y pónganle 30 días, multipliquen 30 por ese número y les va a salir mucho dinero, ¿no? Y eso solamente es el costo de perforación y no se ha incluido los 3 o 4 años que ustedes gastaron en adquirir sísmica, en interpretar y todo. Es muy costoso, por lo cual, si nosotros cometemos errores, estamos jugando mucho dinero que podemos perder, ¿no? En Perú, quería ponerles unos ejemplos. En las cuencas costeras, en onshore, por ejemplo, cuesta más o menos entre 0.5 a 1 millón de dólares un pozo. En offshore es más o menos entre 1 a 3 millones de dólares el costo de un pozo. El último pozo que se perforó en la cuenca de Tumbes, en Perú, que es Marina 1X este año, más o menos se cree que costó 25 millones de dólares. Algunos creen que costó mucho más. Estamos hablando de mucha inversión, ¿no? Y en la faja plegada depende mucho dónde estemos trabajando. Uno de los problemas de Perú es que no tenemos muchos accesos hacia la faja plegada, a las cuencas que están en la selva, por lo cual solo tenemos dos tipos de acceso, ¿no? Uno es mediante el aire, en este caso los costos son muy altos, son entre 70 a 100 millones de dólares, y cuando tenemos zonas que están atravesadas por carreteras, cuestan entre 25 a 50 millones de dólares. Un ejemplo, aquí lo que está reportado, el último pozo que se hizo en el 2009 en la cuenca N, costó alrededor de 25 millones de dólares, ¿no? Por lo cual es importante que debemos tener nuestros conocimientos de geología, de geofísica bien claros y que evitemos tratar de tener muchos vallas que nos puedan causar muchos problemas. La otra cosa que quería mostrarles es que cuando las compañías empiezan a hacer la exploración,
como les indiqué anteriormente, nosotros analizamos a nivel del mundo cuáles son los países y las cuencas que tienen mucho más chance para poder tener éxito. Entonces, tenemos que Perú tiene que competir con las diferentes cuencas. Este, por ejemplo, es un reporte que viene de México. Es uno de los últimos rondas que se hizo en México y ustedes pueden ver la cantidad de compañías que participaron en la ronda y que se comprometen a gastar el dinero, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos Shell, que dice que va más de $1 billón que va a invertir o que tiene comprometido invertir en México, ¿no? En total, por ejemplo, en México, en la última ronda que se hizo, hay más de $6 billones comprometidos por las diferentes compañías. Y esto demuestra el potencial que tiene México, ¿no? Entonces nosotros, Perú tiene que competir con esto. Nosotros cuando vamos a nuestro upper management, mostrarles dónde queremos ir, Perú tiene que competir con estos países. Entonces ahí es donde se pone un poco más complicadas las cosas, ¿no? Pero para que puedan ver que siempre hay que ver en un contexto mucho más grande y no solo ver lo que tenemos en Perú, ¿no? Ahora entrando un poco a lo que es la exploración de hidrocarburos, básicamente lo que necesitamos son unos elementos que debemos tener para poder tener hidrocarburos. Uno es la roca madre, que va a ser la roca que va a generar el hidrocarburo, un reservorio, que es la roca porosa donde se va a almacenar el hidrocarburo. El sello va a ser lo que lo va a cubrir y no lo va a dejar pasar más a la secuencia de arriba. Y luego tenemos el overburden y la trampa. Entonces, son los principales elementos que necesitamos tener. Luego, asociado a eso, necesitamos tener procesos. Necesitamos un proceso que se genera la trampa, necesitamos cierta temperatura para que empiece a generarse el hidrocarburo, necesitamos procesos para que ese hidrocarburo que se genera empiece a expulsarse, necesitamos vías donde se puedan migrar el hidrocarburo, zonas donde se entrampe el hidrocarburo y luego posteriormente zonas que estén bien preservadas, porque si nosotros estamos muy someros a menos de 60 grados de temperatura, los microbios a esa profundidad empiezan a comer las cadenas de hidrocarburos y empiezan a destruir tu campo. Así que es una industria muy, muy compleja y necesitamos que todo salga a la perfección, por eso es que es muy complicado, ¿no? Este es una imagen que quiero mostrarles, que usamos mucho nosotros, donde tratamos de compilar todo lo que les mostré anteriormente. Lo que necesitamos un timing perfecto. Por ejemplo, aquí estamos viendo dos rocas madres, una roca madre que es de edad jurásica, hay otra roca madre de edad terciaria. La primera roca madre, por ejemplo, es un tipo 2, sabemos que se genera mayormente petróleo, y la roca madre terciaria tipo 3 es mayormente genera gas, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver que el mayor pico de generación de hidrocarburos ocurre aquí a 45 millones de años y después empieza a cambiar y empieza a producir más gas. Y la otra roca madre terciaria empieza a generar su pico aquí a 15 millones de años y después. O sea, aquí es importante analizar qué play que uno quiere buscar, ¿no? Por ejemplo, puede tener un reservorio aquí de edad jurásica y después tiene un reservorio de edad mucho más joven, miocena, y la trampa para el mioceno, por ejemplo, se genera aquí en los últimos 10 millones de años y la trampa para este otro play es mucho más antiguo. Esta cosa es importante entender cuando uno tiene esto. ¿Cuál de los plays viendo esta imagen uno puede decir, vamos a investigar este, ¿no? Si uno dice, vamos a ir a perforar un pozo para buscar el play 2, si ustedes ven aquí, el reservorio se forma después que que se genera el hidrocarburo. Igualmente la trampa, con lo cual tenemos mucho alto riesgo de que no podamos tener éxito. Y este tipo 3 genera mayormente gas. Entonces, si uno está buscando petróleo, ya tiene que empezar a pensar que puedes tener un riesgo muy importante. Por eso es importante entender bien cómo funcionan estos, ¿no? Ahora les voy a mostrar un poco las diferentes herramientas, no voy a entrar en detalle, solo voy a mostrarles lo que hacemos un poco en las diferentes herramientas para la exploración, con lo cual usamos la geología de superficie, empezamos con la geología de superficie, por eso es importante tener mapas geológicos bien detallados,
porque es la zona donde nosotros podemos entender las diferentes rocas, cómo están, cómo se comportan, y entender de qué ambiente depositacional son, etcétera, etcétera, ¿no? Luego buscamos las evidencias de hidrocarburos, tenemos que hacer nuestra estratigrafía bien definida, la sedimentología y los datos estructurales. Es muy importante tener esto, la geología de superficie. Luego hacemos análisis geoquímicos, no vamos a entrar en este detalle, y luego usamos mucho lo que son los métodos geofísicos. Usamos la gravimetría, la magnetometría, la electromagnetometría también usamos, y algo muy importante que usamos en el día a día viene a ser la sísmica, ¿no? Que son las reflexiones de las ondas sísmicas, ¿no? Este es un ejemplo de lo importante que es tener una buena geología de superficie. Aquí tenemos afloramientos que vienen del altiplano, de la cuenca de Titicaca. Es necesario que nosotros tengamos mapas súper detallados de las diferentes unidades, columnas estratigráficas bien detalladas, saber el espesor de cada uno, saber qué tipo de depósito sedimentario estamos hablando, entender la deformación que hay aquí es importante, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un mapa que viene de la cuenca subandina, donde se tiene todos los elementos estructurales que nos permiten empezar a analizar qué tipo de deformación hay, y empezamos con esto, ¿no? ¿Cómo sabemos si tenemos evidencia de hidrocarburos? Que es una cosa muy importante. Entonces, cuando estamos haciendo geología de campo, muchas veces encontramos imágenes como estas. Esto viene de Estados Unidos, una imagen. Todo lo negro que ustedes están viendo es hidrocarburo que está saliendo. Quiere decir que aquí se acumuló hidrocarburo y ahora está en superficie, y sabemos que hay un sistema de petrolero que está funcionando. Luego, igualmente, podemos ir a las quebradas. Esta es una imagen que viene de Perú. Cuando vemos burbujas como estas y con estas coloraciones que ustedes ven, sabemos que hay algunos hidrocarburos y gas que está escapando, ¿no? Este es un ejemplo que viene igual de la cuenca Titicaca, del área de Pirín. Pueden ver aquí estas arenas más negras que están aquí, vienen a ser arenas impregnadas de hidrocarburos. Estas cosas es importante analizar cuando uno va yendo al campo, identificarlas, cartografiarlas, ponerlas en un mapa, y eso nos dice que puede empezar a haber un sistema hidrocarburo que está funcionando, ¿no? Eso es en onshore o en tierra, pero ¿qué pasa en el mar, no? En el mar no sabemos. Entonces, en el mar lo primero que hacemos es miramos el fondo marino. Ustedes pueden ver estos pequeños huequecitos aquí, que son pequeñas cavernitas. Esto viene a ser, se llama Proxmark, y esto es debido a que el gas va viniendo por acá y va disolviendo, y se crea un pequeño cráter aquí, y eso nos indica que hay un sistema que está funcionando, ¿no? Luego también podemos analizar en las imágenes satelitales que uno tiene, y en algunos casos se puede ver en mapas de alta resolución de Google Earth. Aquí tenemos el Golfo de México. Todas estas líneas que ustedes están viendo aquí vienen a ser oil slick o, o emanaciones de hidrocarburos que están siendo transportadas por la corriente, ¿no? Aquí es otro sistema que se usa mucho, que usamos mucho, viene a ser el multibeam. Aquí se puede ver estas plumas, vienen a ser plumas de agua que vienen con gas, hidrocarburos, y una vez que detectamos eso, enviamos para sondeos para poder sacar muestras de aquí, que son los piston cores, y luego analizamos qué tipo de hidrocarburo, de dónde viene, etcétera, etcétera, para poder empezar a trabajar, ¿no? Ahora vamos a mostrarles un poquito lo que es la información sísmica. ¿Qué son la información sísmica? Como ustedes saben, tenemos dos tipos de información sísmica, básicamente, que usamos en la exploración, que es la sísmica 2D y la sísmica 3D, ¿no? Bueno, la sísmica 2D, como saben, su nombre lo dice, es sísmica 2D solamente en líneas separadas, y la sísmica 3D ya es más un área, ¿no? La sísmica 2D es menos cara, se usa para poder reconocer inicialmente un área o en áreas fronteras, pero cuando ya estamos en un área mucho más, en el área de madurez, muchas veces necesitamos la información 3D, pero es mucho más cara. Esta etapa es muy importante porque nos va a ayudar a definir qué es lo que hay debajo, porque, por ejemplo, aquí estamos viendo esta imagen que viene como más o menos a 3 kilómetros de profundidad de la superficie. Ustedes pueden ver estos pequeños geometrías que están viendo aquí,
este es un canal, ¿no? Entonces, cuando nosotros analizamos, hacemos interpretación de esta parte, es lo que vemos en la sísmica, ¿no? Esto viene a ser un canal meandriforme, son canales que se van yendo, podemos identificar los point bar scroll, etcétera, etcétera. Ya sabemos qué sistema tenemos y qué es lo que está viniendo. Por eso es importante la sísmica 3D. Con la 2D es difícil saber, ¿no? Bueno, vamos a ver un poquito cómo aplicamos la sísmica en nuestro trabajo día a día. Solo voy a hablarles de aquí de la parte estructural, un poco de la parte de la secuencia estratigráfica y algunas cosas que hacemos con los atributos sísmicos, ¿no? Este es un ejemplo de una imagen 2D que viene de Perú, es de la cuenca N. El problema que tenemos muchas veces en la faja plegada es porque está muy deformada, es muy complicado saber cómo es la geometría, ¿no? Si solo tenemos un mapa de superficie bien hecho aquí, podemos controlar la parte somera, pero no sabemos qué es lo que está pasando aquí y normalmente los prospectos que buscamos está por aquí abajo, ¿no? Y esto causa muchas interpretaciones. Por ejemplo, acá tenemos una interpretación del 2002, aquí tenemos una interpretación del 2018, la misma línea con diferente interpretación. Esto es debido a que no hay mucho, la calidad de la información no es muy clara, ¿no? Pero es normal en la geología, es normal que se tenga diferentes interpretaciones, ¿no? Esta es una imagen sísmica que viene del lago Titicaca, de la zona de Pirín. Está localizado aquí, el campo de Pirín está aquí. Es una línea que está localizada aquí. Entonces, lo que se puede ver en esta zona es, por ejemplo, tenemos aquí unos geometrías que están haciendo onlap sobre esta geometría de aquí, en tipo anticlinal. Aquí igualmente otro tipo anticlinal. Si nosotros solo tenemos la superficie de campo, sabemos que, por ejemplo, en Puno, en Juliaca, en toda esta parte, en el altiplano es casi plano la superficie, no sabemos qué es lo que está aquí abajo, para lo cual es importante tener la información sísmica y empezar a analizar, ¿no? Otra cosa que necesitamos es, como les digo, necesitamos tener cartografiado muy bien la geometría. Este es un depth slice, que estamos más o menos a 3.500 metros de profundidad. Aquí es como un mapa geológico de superficie, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta geometría o estas cosas que ustedes están viendo aquí, esto es un anticlinal, el sinclinal está por aquí, esta geometría que ven así es un sinclinal y todas las fracturas que ven son las diferentes fallas y fracturas que tenemos ahí, ¿no? Aquí se le aplicó un cubo de coherencia más un cubo de fallas para poder resaltar mucho más las fracturas porque nos interesa saber qué tipo de fracturas y cómo estas fracturas están rompiendo a nuestro anticlinal, ¿no? Entonces es en planta, es importante saber eso. Aquí podemos interpretar todas las diferentes fracturas. Tenemos estas fracturas en este color celeste y luego tenemos aquí un trust que está viniendo en color verde y este es nuestro anticlinal que vendría a ser nuestra trampa. Vamos a ver dos imágenes sísmicas para que ustedes vean lo complejo que es, ¿no? No es una sola falla, no es una simple fractura, son todo un sistema de fracturas y necesitamos entender eso, ¿no? Estas son las dos imágenes. Esta es la imagen que va en esta orientación cortando estas fallas que estaban en color celeste, que vienen a ser estas fracturas o fallas que ven aquí, que son más que todo normales, ¿no? Como pueden ver, hay un desplazamiento normal que está viéndose. Cuando vemos esta otra sección, que está la sección A, cortando la falla verde, que viene a ser esta, se puede ver claramente que aquí está nuestro anticlinal y la falla está viniendo por aquí, ¿no? Esta es nuestra trampa, nuestro anticlinal que vamos a empezar a analizar y como pueden ver ustedes, muchas veces cuando empezamos a ver geología de campo en superficie, creemos que una falla puede prolongarse por muchos kilómetros, pero en esta imagen ustedes están viendo que no, se van haciendo relevos, pasando a otro tipo de fallas, etcétera, etcétera. Es importante tener eso en mente, ¿no? Luego lo que hacemos es esto, eh, tenemos los mapas, todos estos son las fracturas que puede tener nuestros anticlinales. Esto es porque es importante, porque de esto depende dónde podemos nosotros poner el pozo, ¿no? Igualmente debemos entender si estas fracturas son muy importantes y quizá cada uno de estos
sean aislados y necesitamos poner un pozo aquí, otro pozo aquí, otro pozo aquí. Y como les indiqué anteriormente, si cada pozo cuesta entre 50 y 100 millones de dólares solamente perforar, imagínense si queremos poner en cada uno de estos, eh, de estos segmentos un pozo, ¿no? Entonces es importante por eso saber, ¿no? Y eso lo usamos para la parte estructural. Ahora les voy a mostrar algo que es súper importante, es la secuencia estratigráfica, ¿no? Cuando nosotros hacemos exploración por hidrocarburos, sabemos que tenemos diferentes sistemas depositacionales. Por eso les comenté antes que una de las cosas importantes al inicio es en geología de campo, en superficie, y por ejemplo, ustedes tienen mucha ventaja que tienen ahí unos aforamientos muy buenos en el altiplano, entender cada unidad en qué sistema depositacional está desarrollándose. Sabemos que hay muchos, los sistemas depositacionales de aguas profundas, están los carbonatos, están los ambientes eólicos, los ambientes fluviales, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso es saber dónde estamos y qué tipo de roca vamos a buscar como reservorio, ¿no? Entonces es súper importante esto, porque ya sabemos cómo generar la trampa. Cuando empezamos a buscar el reservorio, tenemos que saber en qué sistema depositacional estamos. Este es un ejemplo de un sistema depositacional de aguas profundas. Necesitamos saber en qué sitio de aquí estamos, ¿no? Por ejemplo, si estamos localizados aquí arriba, probablemente no vamos a encontrar ninguna arena. Si nos vamos a estar localizados aquí en sitios que son complejo de canales confinados, vamos a tener estas geometrías, entonces tenemos un sistema de canales y tenemos que entender dónde estamos dentro de esto, ¿no? Y si estamos mucho más para aquí abajo en el lower slope, podemos decir que estamos en áreas de sistemas de canales weakly o confinadas, pocamente confinadas. Y cuando ya vamos a la parte frontal, podemos encontrar los, los, los abanicos submarinos que están localizados aquí. Es importante saber dónde estamos y esto va a decirnos qué tipo de ambiente o qué tipo de característica es lo que vamos a tener como roca reservorio, ¿no? Por eso es importante que ustedes analicen, entiendan y que ya que están en la universidad, que entiendan, analicen bien cada uno de los sistemas depositacionales. En Perú tenemos sistemas depositacionales, yo creo que tenemos casi todos los sistemas depositacionales y eso se puede entender fácil con los diferentes afloramientos que tenemos allá, ¿no? Esto es como lo vemos en una imagen sísmica. Cuando uno empieza a trabajar, llegas a tu estación de trabajo, tienes esta información y tú tienes que empezar a decir en qué parte del sistema que hemos estado viendo anteriormente estamos, ¿no? En muchos casos no es fácil, es complejo, pero lo que sí ustedes pueden ver es que, por ejemplo, aquí hay unas zonas más planas, aquí hay como una incisión muy importante, aquí hay otra incisión y hay estas cosas que brillan un poquito más. Aquí también, aquí se puede ver claramente cómo está la incisión, aquí está el canal, aquí también se puede ver claramente los diferentes canales. Hay que hacer la interpretación y para lo cual hay que identificar bien cuáles son nuestras superficies de maximum flooding surface, cuáles son nuestros sequence boundaries, tratar de saber en qué orden estamos trabajando, tercer, cuarto, quinto orden, todas esas cosas hay que saber antes de empezar a trabajar, ¿no? Aquí es una interpretación, nuestras secuencias de nuestro máximo flooding surface estaría aquí en color azul, nuestras secuencias, sequence boundary, los mayores sequence boundary estarían aquí, dentro de eso estarían las otras secuencias y sabemos todos los canales dentro de esto, ¿no? Y esto es como se puede ver un canal, ¿no? Por ejemplo, aquí se puede ver esta geometría que están viendo, es la base del canal y cada uno de estos vienen hacia los canales. ¿Por qué es necesario que sepamos dónde estamos? Porque si nosotros vamos y perforamos aquí, es muy probable que encontremos pura arcilla y no vamos a encontrar ninguna arena que pueda contener hidrocarburos. Por eso es importante. Otra cosa es importante, si yo perforo justo en los canales, mi net to gross, que quiere decir básicamente la cantidad de arena que tengo dentro de eso, es muy alta. Yo necesito tener alta arena en la zona, es muy importante, ¿no? Y entonces aquí ustedes pueden ver también los aforamientos, cómo es la geometría de eso. Es por eso es que les digo que aprovechen mucho de los aforamientos que tengan
entiendan bien cómo es cada uno de estos sistemas, cómo se forman, cómo están los canales, etcétera, etcétera, y después plasmarlos en la sísmica. Aquí, esta imagen sísmica se puede ver claramente. Aquí está el canal, aquí nosotros podemos ver la parte del canal en sí, y cuando empezamos a sacarle extracciones a este nivel podemos ver estas geometrías, ¿no? Aquí está viéndose súper claramente el canal. Las partes más rojas indican que es la parte más profunda del canal, que viene a ser esta parte, ¿no? Y esta parte ya vienen a ser los libis y todo lo que está por acá. Aquí es otra imagen, igual como se puede ver en la imagen sísmica. Aquí está la base del canal. Ustedes pueden ver claramente los diferentes elementos del canal, y cuando empezamos a sacar las imágenes sísmicas podemos observar claramente cómo se están moviéndose los canales aquí, ¿no? Otra vez, esto estamos hablando imágenes en profundidad por debajo de la superficie, ¿no? De entre 1000, 2000, 3000 metros de profundidad es lo que vemos, ¿no? Otro ejemplo, aquí estamos igualmente como a 2500 metros de profundidad. Podemos ver cómo está moviéndose el canal. Aquí se puede ver que aquí está empezando a cambiar de dirección. Aquí se pueden ver los diferentes point bar, etcétera, las partes del meandriforme, se puede observar claramente, ¿no? Aquí otra imagen, si cortamos esta imagen de aquí, se puede ver claramente. Todo esto nos indica en qué parte del sistema estamos. Entonces, por eso es antes que nosotros empecemos a hablar del reservorio, tenemos que saber en qué sistema estamos, qué ambiente estamos, y eso nos condiciona mucho, ¿no? Este es un ejemplo, ya que hemos visto eso, es para que ustedes piensen un poco. Este, por ejemplo, imagínense que ustedes tienen un bloque de exploración, están trabajando aquí y tienen que perforar un pozo, y saben que tienen dos pozos ya perforados aquí en estas estructuras que les dicen vuestros intérpretes o vuestros geólogos, que son estructuras con cierre en 4 direcciones, muy bonitas, muy grandes, y que a tu intérprete o a vuestro geólogo les gusta esta parte, ¿no? Porque tiene muy bonitas estructuras. Se perforó un pozo y dice que básicamente era todo arcilla con algo de silt. Perforaron un segundo pozo aquí y les dicen, ¿cómo se llama? Que aquí había poca arena, pero con mucho nesto grosso, o sea, mucha cantidad de arena, pero en espesor muy poco. Y vuestros geólogos les proponen perforar un pozo aquí, ¿no? Entonces, y ustedes pueden preguntar, ¿y qué pasa con los que están acá, aquí abajo, nuestras estructuras en rosado? Pues les dicen que son estructuras en 3 direcciones y algunas son estratigráficas y que no le gusta mucho, ¿no? Entonces, la decisión que ustedes pueden hacer, ¿perforan aquí o qué es lo que hacen? Para eso es importante entender en qué sistema estás, ¿no? Si uno va y perfora solamente aquí, lo que puede pasar es esto. Cuando empiezo a hacer mi estudio de depositacional, puedo ver cómo se llama aquí, cómo los canales están entrando por aquí, siguen bajando y aquí empiezan a abrirse, haciéndose los lóbulos. Aquí lo mismo, otro canal está entrando y empieza a abrirse para acá. Aquí otro canal que está entrando. Entonces, si yo voy y perforo el pozo 3 aquí, probablemente va a ser un fracaso. No voy a encontrar nada de arena porque las arenas no están aquí. Aquí estamos en la zona de bypass, en la zona donde todos los secuencias están pasando y siguen continuando yendo abajo, y aquí se están depositándose todas las arenas. Por eso es importante saber qué es lo que estamos buscando. Aquí otro ejemplo, por ejemplo, tenemos cómo los canales van viniendo, llegan a una parte más plana y ahí empiezan a abrirse, ¿no? Y empiezan a generarse mucha acumulación de arena. Entonces es importante eso, que lo que entiendan, ¿no? Otra cosa que quiero comentarles es cómo hacemos nosotros el cálculo de volúmenes, porque sabemos, tenemos un anticlinal, reservorio, tenemos todos los elementos, pero nosotros necesitamos llevarlo a números esto. Y es aquí donde empieza a entrar lo que es la probabilidad, ¿no? El cálculo de volumen, lo que hacemos básicamente es, una vez que nosotros elegimos qué prospecto queremos perforar, este sería nuestro prospecto, le hacemos una sección, y sabemos que nuestra columna máxima de hidrocarburos va a estar aquí, 500 metros, y necesitamos saber cuánto de volumen de hidrocarburo hay en esta cosita roja que están viendo, ¿no?
Para eso lo que hacemos son dos métodos básicamente usamos. Uno que es determinístico y el otro probabilístico o estocástico que le llaman. Y para calcular eso hay un método tradicional, hay muchos métodos, pero mayormente se usa el área por NetPay y esta es la fórmula que se tiene. Entonces hay que multiplicar el área de tu trampa, que vendría a ser esto, por el NetPay thickness, por la porosidad que estás aplicando a tu reservorio, por la saturación de hidrocarburo y dividirlo por el strength factor, ¿no? Entonces, esto viene a ser el oil in place. Cuando ustedes quieren saber cuánto de ese oil in place quiere decir lo que está ahí abajo, pero saben que para recuperarlo, para subirlo a superficie, hay un factor de recuperación que depende de muchos parámetros y multiplican a este valor que ustedes obtuvieron por este factor de recobro y ese es el petróleo que ustedes pueden tener y pueden contabilizar en vuestros en vuestras compañías, ¿no? Hay dos métodos, como les decía, el determinístico. El determinístico es básicamente, ustedes aplican un solo parámetro para todo. Por ejemplo, si yo tengo aquí, ¿cómo se llama? Voy a decir que tengo un Estugross de 40%, aplico 40% por toda la estructura que tengo. Y igual todos los parámetros aplico solo para uno para todo. Pero como les expliqué anteriormente, como hemos estado viendo en geología y en esta exploración de hidrocarburos, eso no funciona así, ¿no? Sabemos que varía un río cuando ustedes ven el canal, las barras, pero lateralmente está cambiando a arcillas, a limos, etcétera, etcétera. Entonces, la realidad es así, ¿no? Entonces, nosotros no podemos usar el determinístico y tenemos que hacer el probabilístico, que viene a ser ya también un rango de probabilidades ponemos, ¿no? Por ejemplo, hablamos de un P90, un P10 y un P-min que vendría a ser lo que nosotros podemos creer, ¿no? Una vez que estimamos, usamos la multiplicación con esta fórmula, es lo que nosotros conseguimos, ¿no? Entonces tenemos un P10 que puede ser 433 millones de barriles y cuando le aplicamos el factor de recobro son 88 millones de barriles y un P-min de 163, etcétera, etcétera, ¿no? Es así como hacemos los cálculos nosotros. Eh, Eso es los cálculos, ¿no? Todo lo que nosotros podemos controlar. Ahora vienen los riesgos. Nosotros necesitamos asignar riesgos a todo lo que estamos haciendo. Y esto es la parte que es súper complicada y porque hablamos de riesgo e incertidumbre. Y para eso tenemos que meternos en probabilidades. Tenemos que empezar a hacer probabilidades de lo que ocurra, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver nuestro mapa, nos pasa nuestro mapa nuestros geólogos que tenemos todas estas estructuras, tenemos nuevas estructuras, hay dos estructuras, esta estructura 2 dicen que es perfecta, una estructura perfecta, ya tenemos dos pozos secos, los que nos hacen los modelos sedimentarios nos dicen que hay 4 entradas con lóbulos que están en esta zona, hay 3 lóbulos, por ejemplo, si miramos la zona 2, es donde podemos encontrar 3 lóbulos, ¿no? Entonces, si uno quiere, va a ir a perforar porque tiene más chance de tener más acumulación de arenas, ¿no? Pero hay que ver los otros. Por ejemplo, nuestros modeladores de geoquímica nos dicen, mira, se ha hecho el modelo y vemos que toda esta zona está en ventana de gas. Si uno va a buscar aquí, es muy probable que encuentre gas. Si uno va a buscar aquí, en esta zona en verde, está en ventana de petróleo. Entonces, si uno quiere en la zona 2, estaría en ventana de petróleo y hay toda esta parte de aquí que está inmaduro, ¿no? Entonces probablemente estos pozos de aquí fueron secos porque no hubo hidrocarburo que se estaba generando. Entonces, hay que combinar todo esto para poder empezar a asignar riesgos, ¿no? Y luego si vemos el sello, nos dicen que toda esta parte de aquí hay un sello muy importante, espeso, y más de 80% de pura arcilla, por lo cual es casi un sello perfecto aquí, ¿no? En esta parte nos dicen que aquí hay 50% de arcilla, 50% de silts, podríamos tener problemas de sello. Y lo mismo aquí, y aquí está todo erosionado. Entonces, si desde el inicio uno cree que la zona 2 es buena para la trampa, también es bueno para tener un buen reservorio, es bueno para tener hidrocarburo porque está en la ventana, pero cuando uno viene aquí
esa zona, ese prospecto que hemos estado pensando que era el mejor que teníamos, el sello, es probable que no haya sello y que todo el hidrocarburo siga saliendo o escapando de esta parte, ¿no? Por eso esto es lo que necesitamos asignar para cada prospecto. Eso se llama el riesgo que tenemos que asignarle. Nosotros usamos una probabilidad de éxito que le llamamos el PG. Y básicamente son los diferentes elementos que les mostré al inicio que tratamos de usar, ¿no? Algunos usan 4, otros usan 5 elementos, depende de cada compañía qué es cómo lo quiere hacer. Básicamente es asignarle una probabilidad de éxito para tu roca madre. La multiplicación es una probabilidad para tu roca madre, una probabilidad para la migración, una probabilidad para el reservorio, una probabilidad para la trampa, el sello, y multiplicamos todo esto. Y eso nos va a dar una probabilidad de éxito. Entonces, hay que asignarle a cada uno de estos elementos una probabilidad de éxito. Cuando ya tenemos esa probabilidad de éxito para cada uno de estos, podemos empezar a ver cuál de estos tiene menos riesgo, porque nosotros necesitamos elegir el que tiene menos riesgo geológico y el que sea económicamente más fiable, ¿no? Son esas dos cosas. Entonces ya empezamos a reducir todo, ¿no? Entonces aquí ya podemos elegir mejor. Por ejemplo, aquí tenemos dos, ¿no? Nos dice aquí que esta estructura de aquí, la número 2, tiene 100 millones de barriles como reservas que nosotros podemos extraer. Y aquí tenemos uno que tiene 50 millones de barriles. Entonces, si uno solo se fija en el número sin ver el riesgo, uno va a decir, ok, voy a ir a perforar el más grande, que son 100 millones de barriles. Pero solo tengo un 8% de que pueda ser exitoso. Si voy a buscar este de 50, que es más pequeño, tengo un 30% de que sea exitoso. Esas son cosas que es muy complicado, muy difícil, pero que tenemos que hacer porque nos tenemos que usar para poder elegir cuál vamos a perforar. Y aquí está esta comparación de estos dos prospectos, ¿no? Tenemos una estructura muy grande de 100 millones de barriles con un PG de 8%, y tenemos este 50 millones de barriles con un PG de 30. ¿Cómo elijo cuál voy a ir? Lo único que hago es multiplicar este riesgo que tengo de 30% de éxito contra el 50 millones de barriles. Y ese viene a ser mi volumen con riesgo. Entonces, por ejemplo, si hago eso, tengo un volumen de 15 millones de barriles si es que voy a buscar esto, pero si voy a buscar el más grande, cuando le pongo el riesgo, solo puedo tener 8 millones de barriles. Como ustedes ya ven, aquí ya pueden ustedes empezar a pensar, ok, no voy a buscar este, es muy riesgoso, voy a este, voy por 15 millones. Es importante que entiendan eso, es lo que hacemos nosotros en el día a día y es la parte un poco más complicada que hay, ¿no? ¿Cómo, hasta ahora hemos hablado de riesgos, pero cómo nosotros reducimos los riesgos? Aparte que hemos hecho toda nuestra interpretación estructural, estratigráfica, geoquímica, etcétera, etcétera, llegamos y con eso ponemos los riesgos, pero hay una forma de reducir ese riesgo mediante la geofísica, ¿no? Y este es el mundo que se llama las indicaciones directas de hidrocarburos, que se llama DHI o ABO. Estos son básicamente patrones que son diferentes al background de la sísmica, para hacerlo más simple, ¿no? Y eso nos ayuda a reducir nuestro riesgo, porque están definidos porque puede haber fluidos o fluidos en el sistema, ¿no? Los que principalmente usamos son los bright spots, que son como lo que están viendo aquí, que son amplitudes que son más grandes que el background. Como pueden ver aquí, este es el background, pero esto resalta mucho más. Eso viene a ser un bright spot. Tenemos, aquí también ustedes lo pueden ver, tenemos los flat spots. Los flat spots vienen a ser algo horizontal. Ustedes pueden ver aquí esta superficie que es casi horizontal. Todos los reflectores, o vamos a decir las rocas, están yendo en esta orientación así, así, y aquí hay una cosa plana. Eso se llama un flat spot. Y eso nos indica que puede haber un contacto de fluidos. Muy probablemente que esto sea hidrocarburo y lo que está abajo sea agua, ¿no? Entonces eso ya nos está diciendo que hay un contacto de hidrocarburos, ¿no?
Luego podemos ver los dim spot. Los dim spots básicamente ustedes van viniendo con esta fuerte reflectancia aquí y en esta zona empieza a desaparecer y después vuelve a aparecer otra vez y viene a ser un dim spot. Todas estas cositas, pequeñas cositas, se analizan desde el punto de vista de geofísica y, y es entender qué le está ocasionando eso, si es el fluido, qué tipo de fluido puede ocasionar eso. Entonces hacen un tipo de muchos modelos para poder entender si eso nos está indicando hidrocarburos. Si eso indica hidrocarburo, entonces ya tu riesgo es mucho más bajo, ¿no? Entonces tenemos mucho más bajo riesgo para poder encontrar hidrocarburos. Aquí otro ejemplo, ven por ejemplo un anticlinal, y esta cosa que ustedes ven plana, a eso se le llama un flat spot. Aquí estaría el contacto entre el agua y el hidrocarburo, ¿no? Entonces, si encontramos esta figura, ya nos está diciendo que probablemente vamos a tener éxito al perforar, ¿no? Dos ejemplos sobre estos temas. Este es un descubrimiento que se hizo hace poco en México. El campo se llama Sama. Ustedes pueden ver aquí estas reflexiones que están viendo, ¿no? Estamos más o menos, si ven la escala, estamos a 3 kilómetros de profundidad. Ven estas reflexiones que terminan aquí, ¿no? O sea, aquí se propuso que podría haber un flat spot, se reprocesó la información y resulta de que sí es un flat spot, ¿no? Y es conformante con la estructura también, con vuestro mapa estructural, ¿no? Al inicio esto se pensaba que podría ser un canal, porque si ustedes, ahora es la posición de hoy en día, pero si cuando se depositó esta secuencia de aquí lo ponen plano esto, puede ser el borde de un canal esto, ¿no? Por lo cual también es importante saber entender eso, ¿no? Se perforó este pozo y fue un descubrimiento súper importante. Se tuvo más o menos más de 335 continuos de metros de petróleo, un petróleo de 29 grados API que está en el Mioceno superior, en turbiditas del Mioceno superior, y la columna de hidrocarburo que se encontró son más de 900 metros. Y como reserva se tiene entre 1.5 y 2 billones de barriles, que es uno de los descubrimientos más grandes que se hizo recientemente en México, ¿no? Gracias a estos DHI que se encuentran, ¿no? Ese es en el caso positivo, pero no siempre es positivo en geología, en geofísica y más que todo en la exploración de hidrocarburos, ¿no? Este es un ejemplo que viene de Australia. Aquí en Australia lo que estaban buscando eran depósitos de aguas profundas, estaba a 1500 metros de profundidad. Entonces, ellos creían que tenían unas anomalías de amplitud. Este es el mapa estructural que tienen, la trampa es esto en blanco que está, y como ustedes pueden ver, aquí hay una anomalía de amplitud, ¿no? Ellos creyeron que eso era que era anomalía de amplitud. Fueron a perforar esto y resultó de que no era hidrocarburo, que simplemente era un cambio en la litología, eran calizas silicificadas y ni siquiera eran arenas, ¿no? Entonces, y después en la parte más profunda que empezaron a buscar también esto, que creyeron que esto era hidrocarburo, no, eran volcánicos. Con lo cual es súper, no siempre lo que los DHI nos dicen que puede haber, nos ayudan, pero no nos reducen completamente el riesgo. Por lo cual es importante entender qué cosa es lo que controla estas imágenes en la información sísmica, ¿no? Si nosotros tenemos una arena con agua, con alta porosidad, nos va a generar anomalías como estas. Un tuning effect igual nos va a generar. Esto es una cosa importante también. Cuando nosotros tenemos un poquito de gas en el sistema, pongamos 5% de gas en el sistema, eso ya nos va a generar unos cambios en la sísmica y podemos creer nosotros que son hidrocarburos, pero cuando lo perforamos es que es nada, es un poquito de gas que hay ahí, ¿no? Y después hay reservorios profundos y igualmente hay que entender que las arcillas de baja densidad pueden empezar a generar esas cosas, los volcánicos, las lavas volcánicas o cenizas volcánicas igualmente generan anomalías, por eso hay que tener mucho cuidado, hay que hacer muchos de modelados de inversión sísmica, modelados
de pozos, etcétera, para saber qué es lo que podría generar esa geometría, ¿no? Todo esto hemos visto cómo se llaman los riesgos, hemos visto cómo hacemos la interpretación estructural de las fallas, del reservorio, qué tipo de ambiente estamos, etcétera, etcétera, hemos calculado. Lamentablemente hasta ahí todo era, eh, vamos a decir, con pura exploración, pero sabemos que en la industria del hidrocarburo necesitamos hacer dinero, es un negocio, ¿no? Una vez que tenemos nuestro prospecto con los riesgos entendido y arranqueados, etcétera, necesitamos pasar a la parte económica. Si en la parte económica no es viable, entonces nuestro proyecto se queda ahí, ¿no? Y aquí entra también otra vez que todos los proyectos a nivel en las grandes compañías tienen que competir con los diferentes países, ¿no? Cada país compite con los prospectos y se pone el dinero a cuál de ellos, al que tenga mejor chance de éxito, se va, ¿no? Y esto tiene mucho riesgo, ¿no? Por ejemplo, en Perú, en los últimos tiempos, en los últimos años tuvimos resultados negativos, ¿no? Esto puede golpear mucho a la exploración y en muchos casos se puede devolver bloques y parar la exploración en algunas zonas, ¿no? Eso pasa, por ejemplo, acá tenemos Marina, en Tumbes fue seco, en la cuenca N también fue seco, en la cuenca de Madre de Dios se perforó un pozo, igualmente seco, y esto tiene mucho impacto, ¿no? Eh, bueno, esto era la parte de la exploración. No sé si tengan algunas preguntas por eso o dejamos las preguntas un poco más para adelante. Ok, ok, ok. Bueno, ya que hemos visto anteriormente, era más que todo para que ustedes entiendan cómo se hace y lo riesgoso que es esta industria. Esta parte es para mostrarles en Perú cómo estamos a nivel de exploración, ¿no? En estos mapas ustedes pueden ver todas las zonas donde tenemos hidrocarburos. Aquí están las cuencas de Antepaís. Estos son los Andes del norte, Andes centrales. Aquí está el altiplano. En esta parte tenemos más de 40 billones de reservas recuperables, ¿no? Y en la costa, en esta zona de aquí, tenemos más de 4.1 billones de reservas recuperables. Esta otra imagen es para que ustedes vean la intensidad de pozos que hay en Sudamérica, ¿no? Aquí está Perú, aquí está Colombia, Ecuador. Solo comparen ustedes la cantidad de pozos que tiene Venezuela, que tiene Colombia, que tiene Bolivia, comparando con Perú, ¿no? Esto ya nos está diciendo por qué las compañías van y perforan más en Colombia, en Venezuela o en Bolivia, ¿no? Entonces, es una cosa que ya ustedes tienen que empezar a entender, que tenemos que compararnos con el resto del país para saber qué tan competitivos somos a nivel de potencial hidrocarburífero, ¿no? En el altiplano, aquí están los pozos que se perforaron en el área de Pirín. Como pueden ver, en el lado boliviano tenemos como 4, 5, 6 pozos también que se perforaron en el altiplano. Entonces, no hubo mucho éxito, pero puede ser que cuando se hagan mucho más estudios, se entienda muy bien cómo funcionan estos sistemas, quizá se pueda tener más éxito en la zona, ¿no? Bueno, esto es para saber qué es lo que tenemos en Perú. Perú tiene 18 cuencas sedimentarias con diferentes contextos tectónicos. No voy a hablar sobre eso. Básicamente son las cuencas que están aquí en la costa. Estas son las cuencas que están en la faja plegada y en la selva. Y aquí tenemos la cuenca del Titicaca, ¿no? ¿De dónde viene el hidrocarburo en Perú? Básicamente viene de estas tres zonas que están aquí, ¿no? De esta zona de Ucayali, de esta zona de Marañón y de aquí del noroeste. Estas son las tres zonas de donde viene todo el hidrocarburo que tenemos en Perú. No hay hay mucha discrepancia entre los datos de cuánto hidrocarburo tenemos en Perú. Por ejemplo, esto viene de datos de Wood Mackenzie, dice que tenemos 5.1 billones de barriles, 2P probadas más probables, y HS dice que tenemos 3.3 billones de barriles,
y Perú Petro al 2016 reportaba que teníamos 1.6 billones de barriles de líquidos, ¿no? Producidos, estamos produciendo al día más o menos 153.000 barriles por día, este es al 2020, y gas, tenemos reservas de 26 según Wood Mackenzie y IHS, y según Perú Petro al 2016 tendríamos 17 TCFs de gas, ¿no? Y la producción diaria que tenemos de gas es de 1.3 billones de pies cúbicos por día, ¿no? Entonces, es lo que tenemos en Perú. De todo eso, 41% viene de aquí de la cuenca Marañón. De Talara está viniendo 57%, mayormente, como ustedes pueden ver, viene de esta zona del petróleo, ¿no? En términos de gas, ya también la mayor cantidad de gas y condensados está viniendo de aquí, del área de Camisea, ¿no? Y tenemos aportes un poco de aquí también, de esta zona. Esta imagen de acá es importante, esto viene de Perú Petro del 2020. Pueden ver los hidrocarburos que están siendo producidos por día, que los pueden ver aquí, ¿no? Aquí está el gas, aquí está el gas natural y aquí está el petróleo líquido, ¿no? Esta es ustedes pueden encontrar estos datos en la página web de Perú Petro, donde ponen las reservas que tenemos. Vamos a hablar solamente de las reservas probadas, no vamos a hablar de las reservas probables ni posibles, ¿no? Solo de lo que está probado, que tenemos certeza de que nosotros tenemos ese hidrocarburo. Se dice que en petróleo tenemos, sumando el noreste, el Zócalo y la selva, tenemos desarrollados 213.000 y tenemos probados 434.000. Líquidos de gas natural igual tenemos desarrollados 417.000 y aquí está el gas, ¿no? En esta imagen de aquí ustedes pueden ver de que este es el total de reservas que tenemos. Tenemos un total de 4.05 billones probados y lo que hemos desarrollado o lo que ya hemos consumido es 2.06 billones. Como pueden ver, estamos muy cerca de consumir todo lo que tenemos, ¿no? Por lo cual es importante que se hagan más trabajos de exploración para poder cambiar estas cifras, ¿no? Es importante entender esto, ¿no? Porque en el día a día necesitamos energía en Perú y si no hacemos trabajos de exploración, si no hacemos cada vez más, si no tenemos más conocimiento de la geología, empezamos a invertir, no vamos a poder revertir estas cifras y es peligroso esto, ¿no? Ahora lo que quería mostrarles aquí es a nivel de pozos, cómo funciona a nivel de pozos, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo en las barritas que ustedes ven, son la cantidad de pozos que se perforaron desde 1900 hasta el 2020, ¿no? Todos los pozos que se perforaron por diferentes años. Y aquí en verde viene a ser la tasa de éxito que hemos tenido, ¿no? Cuando les hablábamos anteriormente de los riesgos, de los PGs, etcétera, eso se representa aquí con los éxitos que hemos tenido. Podemos ver que en este periodo hemos perforado muchos pozos y hemos tenido mucho éxito. Se descubrieron Capaguari, Shibiyaco, se descubrieron en este periodo los campos de gas que tenemos, gas y condensado que tenemos en Camisea, San Martín. Aquí se descubrió Pagoreni en la misma zona. También aquí en este periodo se descubrieron Quinteroni, los crudos pesados que tenemos en el noreste de la cuenca Marañón, etc. Entonces, tenemos altos niveles de éxito aquí, ¿no? En este y también en este, ¿no? Cuando empezamos a ver aquí en detalle esta parte de aquí, solo este intervalo que estamos viendo, podemos ver de que nuestra tasa de éxito está bajando, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos bajando mucho nuestra tasa de éxito, con lo cual nos está diciendo que no estamos siendo exitosos. Perforamos pozo y nos va mal, ¿no? Eso tiene mucho impacto, ¿no?
Aquí quería mostrarles un poco de los últimos pozos que se ha perforado en Perú. Tenemos más de 12 prospectos, en total son como más de 12 prospectos que se perforaron. Están localizados Bocasatipo, Sagari, Los Ángeles está por aquí, aquí está Marina, el otro pozo, ¿no? Entonces, de esto se ha perforado en áreas fronteras, se dice que tenemos 5 pozos perforados en áreas fronteras, en áreas emergentes se ha perforado 12 pozos y en áreas maduras se ha perforado un pozo, ¿no? Con lo cual, y según los reportes, hay un prospecto que se perforó usando con una anomalía ABO, el que les mostré anteriormente, ¿no? A nivel de trampa, saber qué tipo de trampa es lo que se está perforándose, entonces se dice que tenemos 10 que se perforaron asociados a fallas y de esos 10, 3 tuvieron éxito. De aquí tenemos cierre en 4 direcciones, de esos 4, solo uno tuvo éxito, ¿no? ¿Y qué tipo de reservorio estamos buscando? El reservorio es lo que les explicaba de la roca porosa que buscamos, ¿no? Entonces, hay 9 pozos que empezaron a buscar las arenas del Pérmico, que son eólicas, que están en el área de Camisea. De esos 9, 3 tuvieron éxito en esta zona. Las arenas del Cretácico, solo uno tuvo éxito. Y aquí podemos un poco entender qué es lo que está fallando, porque esa es otra cosa que tenemos que saber, ¿no? Una vez que nosotros tenemos el pozo, hay que saber qué le pasó. Muchas veces aprendemos mucho más cuando no tenemos éxito. Cuando no tenemos éxito, tenemos que preguntarnos qué es lo que falló. Tenemos que analizar todos los elementos, empezar a revisar todo para saber exactamente qué pasó y para poder luego predecir mejor, ¿no? Entonces, básicamente dicen que la migración y la trampa que está asociado también a la no presencia de sello, es el principal problema que tenemos de acuerdo a estos datos en Perú, ¿no? Y y esto tenemos que verlo, cuál es el impacto que tiene a nivel económico, ¿no? Por ejemplo, en estos 18 pozos que se perforaron desde el 2008 para adelante, se ha invertido solo de pozo, estamos hablando solo coste de pozo, no los 3 años o 2 años que hemos gastado comprando la información y todo lo que se gastó para poder desarrollar los proyectos, 2 o 3 años, ¿no? Solo aquí estamos viendo el costo del pozo. Se ha invertido o se invirtió 613 millones de dólares para perforar todos estos pozos que están viendo aquí, es lo que está registrado en los datos públicos. De todo esto, solamente se tuvo tres descubrimientos buenos y se recuperó de estos 613 millones de dólares, solo 100 millones de dólares es lo que se recuperó, ¿no? Con lo cual, ustedes pueden ver el impacto que nosotros como geólogos o como geocientistas podemos tener si no hacemos bien nuestro trabajo, si no entendemos bien las cosas fundamentales, básicas que debemos aprender en la universidad para luego plasmar en la industria, ¿no? Entonces, esta industria es súper costosa y tiene mucho riesgo, ¿no? Por eso es importante saber el riesgo y eso tiene una consecuencia económica. Esto es un poquito para que ustedes vean cómo funciona también. Nosotros en la industria nos manejamos mucho por el precio del barril. Nos controla mucho y aquí quiero mostrarles cómo es el control del precio del barril en relación a los proyectos de exploración y la perforación de pozos, ¿no? Aquí tenemos el precio del barril de petróleo desde 1986 hasta el 2020. Pueden ver este pico en el 2008 donde llegó más de 100 dólares el barril de petróleo. Y también ustedes pueden ver aquí en el 2020 cuando se cayó el petróleo, donde se fue a valores negativos, llegó un momento a costar menos 37 dólares el barril de petróleo. Todo esto controla a las compañías dónde van a perforar y qué es lo que van a perforar, ¿no? Aquí podemos ver los pozos en Perú, desde 1986 al día de hoy,
y se puede ver claramente, ¿no? Donde tenemos este boom, el pico, donde hay mucho, el barril de petróleo estaba muy alto, se perforaron muchos pozos en Perú, muchos, muchos. Y este periodo igualmente donde se está empezando a caer en esta parte, se perforaron casi ningún pozo aquí en este periodo, ¿no? Y luego en el 2018 se perforaron otros pozos y ahora aquí se perforaron muy pocos pozos. Tiene mucho control el barril de petróleo. Eso controla mucho la exploración, ¿no? Dependemos de eso, ¿no? ¿Qué dicen las proyecciones sobre el barril de petróleo? No se conoce, ¿no? Y sobre todo con la pandemia, mucho más es muy complicado saber qué es lo que va a pasar, por lo cual muchas de las compañías están siendo muy, muy cuidadosos dónde se va a poner el dinero para poder trabajar. Y estamos pasando por un periodo muy crítico a nivel de exploración, no solo en Perú, sino a nivel de las compañías, ¿no? Algunos dicen que va a ir más o menos paralelo, que va a subir un poco el precio del barril, está 40, alrededor de 40, ahora está alrededor de 40. Hay otros que dicen que va a empezar a subir, pero no se sabe, simplemente proyecciones, ¿no? No sabemos realmente qué es lo que va a pasar y eso condiciona mucho y tiene mucho impacto en los proyectos de exploración que queremos hacer, ¿no? En Perú, esto es algo que tenemos que entender bien, ¿no? En el Perú, más del 70% de la energía que consumimos en Perú viene del petróleo y del gas. Ahora mismo, Perú es un importador de petróleo. Importamos mucho del petróleo que consumimos en Perú, ¿no? Por ejemplo, aquí está toda la energía que usamos. Hay 46% viene del petróleo, 27% de gas, las hidroeléctricas están dando 23%. Y esto es una cosa importante, por cada 100 barriles de petróleo que estamos consumiendo en Perú, 75 los estamos comprando. Los compramos a Ecuador, a Colombia, etcétera, etcétera, al país del que le estemos comprando. Entonces, esto es peligroso porque si no seguimos explorando, sabemos que Perú necesitamos entender por qué no somos nuestras cuencas no son tan prolíficas como los que tenemos Ecuador, Colombia, Venezuela, etcétera, etcétera. Necesitamos entender qué parámetro es que está ocasionando eso o qué es lo que no estamos entendiendo, ¿no? Y necesitamos revertir esto, ¿no? Porque si seguimos con este ritmo, vamos a ser puramente importadores de hidrocarburos y la energía se va a hacer más costosa, ¿no? Esto es lo que producimos, ¿no? Aquí ustedes pueden ver lo que producimos, son 350,000 barriles de energía equivalente que producimos, ¿no? De hidrocarburo estamos hablando de 50 y de gas natural 150,000 barriles. Es lo que nosotros estamos produciendo al día. Pero esto es importante ver este gráfico de aquí, que viene de una página web donde muestra el consumo de energía del consumo de hidrocarburo de Perú desde 2008 para adelante, ¿no? Si ustedes pueden ver claramente que del 2008 para adelante estamos consumiendo mucho más energía, mucho más hidrocarburo. La demanda de hidrocarburo, de petróleo en Perú estaba creciendo y eso es normal porque eso es síntoma de que Perú está creciendo, está desarrollándose. Entonces, cuanto más nos desarrollemos, más necesitamos consumo de hidrocarburo. Y se ha incrementado 152% de consumo de hidrocarburo desde el 2008 al día de hoy, pero nuestra producción diaria está muy baja, ¿no? Entonces, si nosotros seguimos proyectándonos que Perú va a seguir creciendo, como esperamos que siga creciendo Perú a nivel de desarrollo, que siga desarrollándose mucho más, esta curva va a tener que seguir y cada vez vamos a necesitar más petróleo, ¿no? Entonces, es una cosa que hay que entender muy bien, es una decisión a nivel del gobierno, pero es importante que los estudiantes y la gente que, es, que, es, que no es que no está en geología, que entienda también esto, que necesitamos que nuestro consumo de hidrocarburos o de petróleo está creciendo, ¿no? Y es normal que crezca porque necesitamos desarrollarnos más y más, ¿no? Pero es peligroso esto
que no podamos nosotros abastecernos y que solo seamos dependientes de los otros países, ¿no? Es una cosa que quería comentárselos a ustedes y que entiendan eso, ¿no? Y otra cosa siempre es importante en este negocio, al nivel, al menos en Perú, es tratar de ver cómo estamos en comparándonos con los otros países, ¿no? Aquí estamos viendo toda la producción de petróleo aquí de Latinoamérica. Pueden ver Perú, es este colorcito que ven aquí, ese es Perú. Comparen con la producción de Brasil, comparen con la producción de Colombia, Ecuador, Venezuela, es prácticamente nosotros somos muy pequeñitos comparándonos con los otros países, ¿no? Y el consumo de petróleo, pueden ver que los otros países consumen mucho más, Brasil consume mucho más, nosotros se ve claramente cómo estamos creciendo en el consumo de hidrocarburo, en gas lo mismo, y esto es para decirles que debemos entender un poco a nivel de exploración y de geología, de entender por qué nuestras cuencas o por qué no hemos tenido mucho éxito en nuestras cuencas. Si realmente tenemos poco potencial o regular potencial o qué es lo que está pasando, ¿no? Pero es importante compararnos con los otros países para saber qué es y entender y empezar a analizar qué es lo que está pasando, ¿no? Y a futuro, ¿qué nos puede esperar? Esto es los challenges que tenemos en la industria y Perú también seguro estará metido en este challenge que hay. Este es el mapa actual que se tiene de Perú Petro con los diferentes bloques. Hay muchas áreas, por ejemplo, toda esta zona ya no hay nadie trabajando, no hay compañías operando aquí. Aquí quedan algunas, aquí hay muy pocas compañías o muy pocos bloques operados. Vemos que el impacto de los cambios de energía y todo esto están causando mucho estrago a nivel de país, ¿no? Las compañías están moviéndose a zonas donde tenemos mucho menos riesgo, ¿no? Ese es uno. El otro es a nivel del mundo. Ustedes deben saber que estamos pasando a una nueva era de energía, ¿no? Estamos hablando de la transición energética donde se está empezando a que se consuma mucho más lo renovable, ¿no? Es una cosa que está pasando, las compañías ya se están moviendo mucho en esa dirección y esto básicamente es para poder reducir los gases que estamos generando y causando el gas invernadero que tenemos, ¿no? Eso es normal, ¿no? Es bueno, ¿no? Tenemos que cuidar nuestro planeta, solo tenemos un único planeta, entonces hay que tratar de cuidar, ¿no? Lo que dicen las proyecciones es que para el 2040, aquí ven, el petróleo va a reducirse el petróleo, el consumo de petróleo, pero va a continuar cada vez menos consumo de esto y lo que se puede ver es que los renovables se cree que va a estar creciendo, ¿no? Entonces, esto es una cosa que está pasando en las compañías, con lo cual tiene impacto también en la exploración, ¿no? Entonces, las compañías están poniendo un poco menos de dinero en la exploración, haciendo diferentes estrategias para poder ver qué va a ocurrir, ¿no? Y lo otro es la pandemia, ¿no? La pandemia está golpeando mucho a las compañías y lo mismo para los proyectos de exploración, hay muy pocos, ¿no? Bueno, esto era lo que tenía para compartirles. En un futuro, si ustedes quieren, les hablo sobre la exploración o la geología y exploración de petróleos ahí en el campo de Pirín. Podemos organizar otra charla solo enfocado en eso, pero esto era más para que ustedes vean a a una escala grande qué es lo que está pasando en Perú a nivel de exploración, ¿no? Si tienen alguna pregunta.
Aquí creo que hay una pregunta. eh, Dice, ¿cuáles son los parámetros para hacer el modelamiento geoquímico? Bueno, para el modelamiento geoquímico primeramente es todo lo que nosotros conocemos de geología, geofísica, etcétera, etcétera, lo llevamos a ese modelo geoquímico. Ahí ponemos todo lo que hemos aprendido de la sísmica, de los pozos, del área, etcétera, etcétera, lo llevamos a ese modelo y es como el resumen de todo. Y ahí nos dice en qué momento nuestra roca generadora va a poder va a poder generar hidrocarburos, cuándo va a migrar, si nuestra trampa va a ser rellenado por ese hidrocarburo. Entonces, como el resumen de todo, es súper importante tener ese modelado geoquímico. Los parámetros básicamente son, uno, los inputs que nosotros hagamos, que tengamos los mapas bien hechos, bien fiables y la data que soporte eso, ¿no? Un conocimiento súper bueno de la cuenca, de las rocas, para poder ponerle en el modelo. Necesitamos saber los parámetros termales, que eso nos va a controlar la temperatura a la cual se va a generar hidrocarburos. Necesitamos saber eso, cuáles son la historia termal. Sabemos que el hidrocarburo se empieza a generar desde los 60, 100 grados centígrados para adelante. Y es importante saber eso. Luego, lo otro son los datos geoquímicos que le vamos a poner de la roca generadora, ¿no? ¿Qué tipo de roca generadora es? Si es un tipo 2, porque todas las rocas generadoras no es que generan los mismos productos, ¿no? Tenemos arcillas que te van a generar, o lutitas que te van a generar puramente más petróleo, como son las lutitas marinas. Si son de ambientes más continentales, va a generarte más gas. No todos ellos generan lo mismo, ¿no? Y luego hablaba uno sobre los cálculos de tasa de transformación, reacción de petróleo a gas. Normalmente esto depende de la cinética de cada roca generadora, de cada roca madre. La cinética se estudia en laboratorio, entonces sabe a la profundidad, a la temperatura que uno tiene, cómo reaccionan estas rocas y cómo va generando, qué tipo de hidrocarburo va generando y cómo va cambiando el hidrocarburo cuando va haciendo más y más, la temperatura va incrementándose, ¿no? Entonces eso está establecido en laboratorio y esa cinética se le aplica. Entonces, si tenemos una roca de origen marina que era altamente con alto contenido de azufre, sulfuro o que está en una zona muy anóxica, le hacemos los análisis y entonces tenemos que decir qué tipo de cinética vamos a poner, una cinética de un querógeno tipo 2S, etcétera, etcétera. Entonces, cada una de estas cinéticas eh, va a generar diferentes productos, ¿no? Aquí Benjamín pregunta, usted mencionó que Repsol de alguna otra forma perdió en sus pozos. ¿Nos puede comentar a qué se debe? Bueno, Repsol participó en el pozo de Agüene, ¿no? En el pozo de Agüene que se perforó en la cuenca Madre de Dios, participamos nosotros en la perforación de ese pozo, el que les comentaba, ¿no? Entonces, ahí nos fue mal, la operadora era Hunt, éramos socios. Y el problema de esta zona es que, como les explicaba, que es muy compleja a nivel estructural. Hay muchos trastings, corrimientos, y nosotros proyectábamos encontrar las secuencias que buscábamos del Cretácico a cierto nivel, a cierta profundidad, pero resultó que a esa profundidad que nosotros pensábamos que estaba, no los encontramos, ¿no? Atravesamos todo el terciario y cuando llegamos a ese nivel continuaba otro escama con terciario. Entonces, eso es lo que pasó, ¿no? Por eso es importante tener un buen control de superficie, pero aparte de eso, necesitamos trabajar mucho con los avances de la tecnología, ¿no? Hay mucho en el área de la sísmica que cada vez está mejorándose para poder iluminar mejor y así vamos a poder tratar de tener más éxito, ¿no? Pero
pero en cuencas de subandinas donde hay mucho corrimiento es muy complicado, es muy complicado la deformación. Será la escasa información del subsuelo, cómo contar, interpretar, ok. En el área se tiene mucha información, el problema es la complejidad de la zona, ¿no? Entonces, siempre está eso de que una cosa puede estar en superficie cuando empezamos a proyectar a profundidad con los cambios, como les comenté, que las fallas no son kilométricamente están continuas, cambian de un lado a otro. Eso es importante ver, ¿no? Entonces es necesario tener más datos para poder entender mejor, ¿no? Y otra pregunta de Benjamín, creo que es para usted, en su opinión personal, ¿las evaporitas de Perú influenciaron en la formación de hidrocarburos? Las evaporitas lo que hacen, controlan la formación de las trampas, ¿no? Porque cuando empiezan a moverse, empiezan a generarte estructuras y si continúan, estos pueden ser, y como se forman muy tempranamente estas estructuras asociadas al movimiento de sal, esos pueden ayudarnos a tener trampas viejas donde nosotros podamos acumular hidrocarburos, ¿no? Igualmente, los fluidos que traen estas evaporitas o la deformación salina, si tenemos depósitos de carbonatos, pueden ayudarnos a generar porosidad y que podamos tener eh, potenciales reservorios, ¿no? Aquí hay quería consultarle cómo es el ambiente laboral y qué necesitaría un recién egresado en la rama de hidrocarburos. Eso es importante, es una buena pregunta ahora, ¿no? Como les expliqué, en estos momentos con los cambios que está pasando a nivel del mundo, la transición energética, es muy importante entender que la transición energética va a continuar, ¿no? Cada vez vamos a consumir más renovables, pero yo personalmente no creo que seamos completamente, que no necesitemos el petróleo. Vamos a reducir seguro el consumo de petróleo, pero vamos a seguir consumiendo hidrocarburos. Y mucho más en Perú, ¿no? En Perú esto se puede aplicar a los países desarrollados donde ya tienen todo desarrollado y pueden hacer eso, ¿no? Pero en Perú yo creo el consumo de hidrocarburos es importante, ¿no? ¿Qué se necesita? Lo que se necesita es que cuando uno sale de la universidad, y eso es un mensaje para ustedes y para sus docentes, tienen que estar adaptándose al día a día de los avances de la geología y de la tecnología, ¿no? Eso es sumamente importante, no nos podemos quedar atrás, ¿no? Lo básico es empezar a ir a la base, que es entender bien cómo se hace un análisis estructural, qué es tipo de deformación, cómo son las cuencas, cómo son la sedimentología, todas esas cosas básicas es importante. Asociado a eso, todo eso día a día está cambiando. Cada vez que vamos perforando un pozo o analizando una cosa, en muchos casos, no solo en hidrocarburo, hay gente que en minería va viendo cosas y algunas formaciones lo entienden mucho mejor y eso se puede aplicar luego, esos conocimientos de cómo son las rocas, cómo se forman, cómo sus mecanismos, eso se aplica en exploración de hidrocarburos. Lo que se requiere es eso, que uno que tenga muy buena base en todas las ciencias de la geología, asociados a los avances de la tecnología, ¿no? Y la geofísica. Es importante tener presente que bueno, los estudiantes tienen que empezar a usar la información geofísica, ¿no? Yo en mi etapa de la universidad, la información geofísica la usé casi al final de mi carrera, ¿no? Nunca fue en el día a día. Yo creo que ahora yo sé que algunas universidades tienen convenios con Perú Petro, donde pueden usar su información de ellos y ver la información sísmica, qué es la información sísmica, qué es lo que refleja, entender cómo se hace un procesado, entender qué nos está mostrando la sísmica, y no solo usarlo como
como reflectores para pintar los pliegues, ¿no? Tenemos que entender qué es lo que está ocasionando que tenga esa forma, qué es lo que está ocasionando que brille más, que no brille, o que no se vea bien en la sísmica, o que se vea bien, qué tipo de roca, etcétera. Esas cosas es importante, ¿no? Y ah, Doctor Wilber, sí, ¿me escucha? sí, sí. Mi nombre es Brian, de acá de la UNAPULO. Ante todo, muchas gracias por su ponencia. Tengo una consulta, ¿no? Eh, Por ejemplo, en el cuadro que nos ha mostrado de las últimas perforaciones del 2008 al 2020, he visto que en la relación de las últimas perforaciones no está Puno, ¿no? Por ejemplo, en Puno ya se sabe que tenemos lo que es el lote 105, lo que es Pirín, ¿no? ¿Qué nos falta en Pirín? O sea, ¿nos falta inversionistas o quizá como esta cuenca ya ha sido estudiada ya tiene muchos años de estudio, ¿no? Más de 30 años creo. Ya han pasado ya los estudios de chilenos, hasta los rusos creo que han venido a estudiar nuestra cuenca. Y quizá puede ser que no lo vean rentable. O sea, claro, o sea, tenemos un potencial, ¿no? Tanto lo que es petróleo y gas también, ¿no? Gas, sí hemos visto en una salida de campus, sí hemos tenido la oportunidad de ver el gas, ¿no? Es bastante. ¿Qué recomendación o qué nos falta, ¿no? O tal vez nosotros quizá no facilitamos el proyecto o quizá los inversionistas no quieren invertir en nuestra cuenca, ¿no? Muchas gracias, doctor. Muy buena pregunta esa, ¿no? Porque es una cosa que debemos entender. Yo soy peruano y ahora estoy trabajando en el área de la industria, ¿no? Entonces tengo una opinión y no, mi opinión no va a ser a nivel de la compañía, voy a opinar como peruano, ¿no? Una cosa que veo que ocurre mucho en Perú es, y por lo que creo también, que muchas compañías, como ven ese mapa, hay cada vez menos compañías en Perú, es por todos los problemas que hay sociales en Perú. Como les expliqué, los costos de exploración son muy altos, ¿no? Imagínense si tengo que perforar un pozo que va a costarme 100 millones 100 millones de dólares y todo el estudio que voy a pagar me va a costar otros 100, son 200 millones de dólares que tengo que invertir solo para ver si tengo éxito o no. Ustedes vieron que se perforaron muchos pozos y fracasaron y todo ese dinero se perdió, la compañía perdió ese dinero. Y a eso, si a eso le adicionamos que en Perú, con todos los problemas sociales que hay, que se hagan mucho más largos los periodos, que uno no pueda trabajar, que no pueda ir a invertir, se hace cada vez más costoso, ¿no? Entonces cada vez se hace más costoso y la compañía tiene que hacer dinero, ¿no? Porque es una inversión que está haciendo y estamos hablando de inversiones muy fuertes. Y como vieron, el éxito es máximo 20%, 30%. Tú pones vamos a hablar en cosas más menores, pon 100 soles. De esos 100 soles solo tienes 20% de que tu dinero vas a poder recuperar. Tienes 80% de que vas a perder tu dinero. Entonces, si uno se pone a pensar eso, las compañías necesitan hacer dinero y si cada vez hay más dificultades, más trabas, eh, se va haciéndose más largo y va haciéndose cada vez más costoso, las compañías se van a mover a sitios donde sea más rentable, más fácil para poder trabajar, ¿no? Y quien sea, cuando uno hace un negocio, es lo mismo, ¿no? Tú no pones tu negocio en un sitio donde vas a tener muchos problemas y cada año vas a estar más retrasado y no vas a poder recuperar lo que estás invirtiendo. Pones en otra cosa. Y es más o menos lo que pasa en Perú. En Perú tenemos mucho problema social, tenemos muchas áreas, como les expliqué, si comparamos con el resto de países, tenemos muy pocos pozos perforados en Perú, ¿no? Y eso nos está diciendo bien que nos falta todavía mucho para poder entender por qué no perforan tanto las compañías. ¿Es un tema social o no? Y yo estoy de acuerdo
que tenemos que cuidar el medio ambiente también, ¿no? Y ahí entra la parte del gobierno donde tiene que estar las reglas claras y la parte de la sociedad también, ¿no? Porque hay que definir qué es lo que queremos, ¿no? Queremos la energía, queremos comprar la energía de otros países que nos van a vender cada vez más caro, o queremos nosotros tener nuestra propia energía y que podamos autoalimentarnos, ¿no? Pero para eso no es simplemente decir, ok, ya tengo estudios, voy y perforo, no funciona así, ¿no? Tenemos que ir a un área, entender por qué no, por qué falló todo eso, por qué va y trabajar, entender, perforar los pozos y seguro muchos de ellos van a ser fracasos, seguro algunos saldrán positivos, pero es la forma, la única forma de saber si tenemos potenciales haciendo los estudios y perforando. Eso, a mi punto de vista, es una cosa que en Perú se hacen los proyectos muy largos y muy costosos por todos los problemas sociales que tenemos y hay áreas, es una pena decirlo así, pero hay áreas en el mundo, países que son mucho más atractivos, que han ido con mucho más potencial, ¿no? Por eso tenemos que entender eso, que las compañías se mueven a zonas donde es más fácil operar, más fácil de recuperar esas inversiones que hacen y tienen mucho más potencial, ¿no? Eso es lo que hay que entender y eso es una decisión de país que queremos hacer, ¿no? Aquí hay una pregunta que dice, ¿hay canon petrolero así como el canon minero? Sí, eso hay el canon petrolero, sí. Eso está en la base de datos de Perú Petro, ustedes pueden revisar cuánto es el canon que corresponde a todas las zonas que están cerca de los campos, etcétera. Eso lo pueden revisar ahí. Exactamente no sé cuánto es, pero sí, sí hay un canon petrolero y es importante el dinero que sale de ahí, ¿no? Perdón, antes de eso olvidé de responderle sobre qué pasa en el Titicaca, ¿no? ¿Por qué no se perfora más? En Titicaca es cierto que se tiene ese campo Pirín. Yo cuando fui, yo pasé por ahí dos veces, una cuando era estudiante en la universidad y después cuando ya trabajaba en la industria. Es impresionante cómo hasta el día que yo fui, hace unos 10 años que fui por ahí, sigue emanando hidrocarburo, ¿no? Igual como dices, hay zonas donde está saliendo el gas. Y, y lo que se necesita ahí la zona es súper complicada, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es entenderlo bien. Mucho de esta geología que se ve en esta zona se ve también en la faja plegada. Hay algunas similitudes con los campos que están en Camisea, Madre de Dios, en todas esas, con los aforones de Madre de Dios. Tratar de entender bien, ¿no? Qué es, qué es, qué es lo que está generando ese hidrocarburo, cuál es la trampa. Ahora mismo no se conoce muy bien porque la información sísmica que se tiene en la zona no es muy clara y no se sabe muy bien cuál es la trampa, no se sabe muy bien qué secuencia es el generador de ese crudo. Nosotros hicimos algunos análisis nos salía que probablemente venía de unas secuencias de arcillas lacustres, entonces hay que entenderlo bien, hay que hacer más estudios, pero para eso hay que hacer mucho trabajo antes de poder decir si tenemos mucho hidrocarburo, mucho gas. No es así esta industria, ¿no? Es muy, podemos tener un afloramiento de gas, pero perforas y no sale nada, ¿no? O no tienes ningún afloramiento de gas, perforas y sale, tienes un descubrimiento, pero hay que hacer muchos más estudios, ¿no? Perdona, me decías que había otra pregunta?
Ahora mismo los proyectos que hay en Perú están en la área de Camisea que está en producción, Quinteroni que se está produciendo gas y condensado. Después están los proyectos del lote de Marañón, mayormente en las zonas donde se tiene campos ya descubiertos, ¿no? De ahí se está produciendo el hidrocarburo. Como áreas nuevas de exploración, lo que vi en la página de Perú Petro que está viniendo es aquí en la costa, ¿no? Que toda esta parte de la costa hay compañías que están entrando, interesándose en esta parte de aquí, ¿no? Ojalá que vuelvan las compañías que puedan invertir y, y podamos saber si tenemos buenos resultados ahí, ¿no? Luego dice una mejora respecto a la extracción de la misma en los 5 años. Lo que hace mucho, no sé si ustedes tuvieron, hubo una charla de la gente que trabaja en los campos en el noroeste, en Talara, donde ellos explicaban cómo mejoran su factor de recobro, ¿no? Lo que puede mejorar es en la extracción o la recuperación de hidrocarburo es mejorar el factor de recobro de hidrocarburos. Eso básicamente es un tema de ingeniería. A medida que va avanzando los años, la tecnología va avanzando y entonces hay mucho más herramientas y mucho más conocimientos que si antes se recuperaba solo 17% del hidrocarburo, se puede recuperar más, ¿no? Entonces eso implica también que vas a tener mucho más hidrocarburo, ¿no? Eso también es otra cosa importante, ¿no? Si yo tengo un hidrocarburo in place, ¿no? Que está ahí abajo, pero yo no recupero el 100% de eso, ¿no? A lo mucho estoy recuperando en algunos casos el 20, 25, en otros países recupera un 30%, pero ven, se queda ahí abajo mucho hidrocarburo. Y para recuperar más es un tema de tecnología, ¿no? Y eso en los próximos años. Y ahora mismo hay muchas más tecnologías que están aplicando y están recuperando más, y están incrementando más hidrocarburo por las recuperaciones. Ocurre mucho en el noreste de Perú, en Colombia se trabaja mucho con eso. Así que sí, ojalá que sigan, sí, se recupera más hidrocarburo, ¿no? Aquí hay una pregunta, ¿cómo influye la relación con las comunidades en las zonas de estudios y exploración? Ese es un tema súper necesario de discutir y ustedes como estudiantes tienen que saber, ¿no? Que se tiene que tener una relación muy buena entre las comunidades y las compañías que están haciendo los trabajos de exploración, ¿no? Y básicamente lo primero es que ambos entiendan qué es exploración, ¿no? Qué es lo que se hace en exploración. Eso hay que tener muy cuidado porque hay mucha gente que da opiniones sobre la exploración sin saber cómo se hace la exploración. Entonces es importante que las comunidades sepan primero qué es la exploración, todos los riesgos que hay. Mucha gente dice, viene una empresa, va a perforar 100 millones, entonces creen que esos 100 millones lo pusieron y ya está, ¿no? Y ya seguro, ¿no? Y como les mostré, de los 630 millones de dólares que se invirtieron para perforar los últimos pozos en Perú, solo 100 millones se pudo recuperar, el resto se perdió. Y esas cosas hay que explicar bien a las comunidades, ¿no? Y este negocio no es fácil, ¿no? Tiene mucho riesgo. Necesitamos estudiar bien, a veces necesitamos años para poder entender y tratar de poner el primer pozo y ver qué es lo que ocurre. Y como les expliqué, se pone el primer pozo y no es de inmediato que empezamos a tener el hidrocarburo en superficie. Como les expliqué en una de las láminas, desde que uno empieza a trabajar puede pasar 10 años hasta que recién uno vea el primer barril de petróleo en superficie. Esas cosas hay que explicar bien, hay que explicarles bien y también las compañías tienen que ser honestas en que tenemos que cuidar el medio ambiente, ¿no? Eso es súper importante por parte de la industria, igualmente por parte del gobierno, las reglas claras y las comunidades que sepan qué es lo que se hace, ¿no? Y, y después es una decisión qué es lo que uno quiere
como país, como ciudad, ¿qué es lo que necesitan? Necesitamos, lo que es básico es necesitamos energía. Cada día necesitamos más petróleo, más petróleo. Eso hay que entender. Estamos creciendo, cada vez estamos mejorando las cosas en Perú y necesitamos más energía, más petróleo. Y tenemos que decidir, pues, ok, intentamos comprar todo el petróleo de fuera, que alguien nos alimente con petróleo, o empezamos a tratar de poner las reglas claras y tratar de que las empresas empiecen a tratar de invertir y ver si tenemos hidrocarburos, ¿no? Pero otra vez, cuidando bien el medio ambiente, ¿no? Es un tema. Se hace mucho, en muchos países se trabaja cuidando el medio ambiente, en zonas de reservas ecológicas hay exploración porque en la industria de hidrocarburos se trata de cuidar mucho, ¿no? Y entonces esas cosas lo tienen que saber las comunidades y eso yo creo que es una tarea no solo de las empresas, no debería ser de las empresas, debería empezar en las universidades, en los colegios, y no solo hablo de la industria del hidrocarburo, ¿no? Lo mismo de la minería, explicar bien qué es lo que se hace, cómo funciona, cuáles son los problemas que podría pasar para poder remediarlos antes de que pasen y estallen los conflictos sociales, ¿no? Pero es súper importante que todos estén claros de lo que es y que sepan cómo se hace, ¿no? Y eso yo creo que es un trabajo importante para ustedes, de tratar de comunicar a las comunidades y a la gente que no está metida en el día a día en la geología, de qué significa hacer exploración, ¿no? No sé si hay alguna pregunta. Ok, cuando se está explotando los pozos petroleros en la zona selva, ¿qué rol juegan los acuíferos en la zona estudio? Ok, eh, tiene un rol importante, ¿no? Porque necesitamos, ¿cómo se llama? Que cuando se está sacando el hidrocarburo, eh, necesitan una presión, ¿no? Una presión para poder salir. Muchos de esos son los acuíferos que están ahí debajo, empiezan a empujar y empiezan a ayudar a que salga el hidrocarburo. En muchos casos se inyecta gas, se puede inyectar otras cosas para que pueda salir el hidrocarburo. Es muy importante el rol de los acuíferos para poder recuperar el hidrocarburo. Hay un tema interesante que me llamó la atención cuando discutía con algunos colegas que trabajan en Perú. Por ejemplo, en muchas zonas de Ucayali, de esa zona, hay algunos campos, justo en esta parte de aquí, en Maquia, yo creo que se llaman Maquia los campos que están aquí. Estos campos es increíble. Ellos me comentaban de que algunos, en épocas de lluvia, cuando había mucha lluvia, decían que se recuperaba más hidrocarburo, había más flujo de hidrocarburo. Entonces, lo que ellos creen es que muchos de estas arenas están conectadas con acuíferos que están en superficie y cuando hay mucha lluvia, estos acuíferos se cargan y empiezan a empujar el hidrocarburo y por eso es que ellos recuperan más, ¿no? Entonces, eso es impresionante, pero sí, los acuíferos son súper importantes. Marcos aquí pregunta, en zonas mineras como Patadas, Retamas, lo que podrían existir tipos petroleros. Em, una cosa es cuando nos metemos mucho más a las zonas internas de la montaña, la deformación puede empezar a destruir los hidrocarburos, ¿no? Y como está mucho más presionado, mucho más con otros elementos que están trayendo la mineralización, la deformación, etcétera, etcétera, esos pueden destruir las acumulaciones de hidrocarburos, ¿no? Seguro la gente que trabaja en las minas deben haber encontrado quizás asfaltos o restos de hidrocarburos cuando están trabajando en zonas, pero eso ya porque ya fueron destruidos o son muy, muy, muy altamente de alta madurez, ¿no? Que las zonas preferibles son desde la zona de la faja plegada para adelante, donde hay un poco menos de deformación que en las partes internas, ¿no? Porque en las partes internas tenemos todos
las mineralizaciones, tenemos los batolitos, etcétera, etcétera, que van a destruir todo el hidrocarburo, ¿no? Pero lo que sí es, van a encontrar, por ejemplo, en Cusco hay zonas donde uno puede encontrar algunos niveles de brea que vienen a ser de hidrocarburos que se fueron generando y se quedaron atrapados ahí, pero ya son brea, ¿no? Se podría hacer César pregunta, ¿se podrá hacer exploración y explotación de petróleo sin cemento? Sí, yo creo que sí, pero otra vez se tienen que poner las reglas claras, ¿no? Desde un inicio del gobierno, las comunidades y las empresas, ¿no? Se tiene que aplicar las reglas claras, ¿no? Porque cuando se hace perforación de pozos, no es que tú haces un área súper grande, no es un área súper pequeña, súper pequeñísima que usas para poder perforar. No es, si comparas con las otras industrias, ellos usan muchas más áreas más grandes, pero en petróleo, cuando se hace la perforación son áreas muy pequeñitas que se usan, ¿no? Y la mayor parte de los estudios se hacen en laboratorio una vez que se tienen los, los datos, todos se hacen en laboratorio, ¿no? Pero eso tiene que ser algo claro entre las reglas del país, las comunidades eh, y, y ver qué es lo que queremos como país otra vez, ¿no? Que queremos tener energía, queremos tener petróleo o queremos seguir comprando de afuera, ¿no? Es una decisión de país, ¿no? Pero yo creo que sí, se hace en muchos países, eh, se trabaja al mismo tiempo cuidando la naturaleza, ¿no? Y ahora mismo con todos los cambios de la energía, la transición energética, todas las empresas están moviéndose en esa parte, ¿no? Benjamín pregunta, es difícil, pero sí se puede reducir. Es lo mismo con la minería y otras actividades de extracción. Sí, las reglas tienen que ser claras. Lo primero que hay que ver es que tenemos que conservar el medio ambiente, ¿no? Eso es básico, ¿no? Pero para eso están las reglas, que hay que poner bien las reglas, seguirlas y, y entender que las industrias que vienen a invertir es un riesgo grande que ponen, ¿no? Y como les vuelvo a repetir, no estamos hablando de montos pequeños, estamos hablando de montos grandes, ¿no? Y si las reglas no son claras y si hay mucho problema social, mucho caos, las empresas lo único que hacen es moverse a otros sitios donde es mucho más fácil operar, ¿no? Y eso está ocurriendo ahora mismo. Solo vean el mapa que tenemos de Perú, ¿no? Y después esto va a tener, como les dije, creo que nos queda 2 billones de recursos a consumir. Si terminamos consumiendo eso, va a ser un problema para Perú, ¿no? Pero yo creo que estamos a tiempo de cambiar esas cosas. Pero otra vez, es importante poner las reglas claras, ¿no? Y las empresas, el país y las comunidades. Y eso yo creo, sobre todo, yo creo que va a pasar cuando les expliquemos a todos, a la gente común, a la gente que no está metida en la industria, a la gente que está en el día a día, explicarles bien qué es y cómo se hacen las exploraciones, ¿no? Y no solo hablo de petróleo, hablo también de las otras industrias, ¿no? ¿En qué caso podemos realizar el fracking y el terreno se puede aplicar? Bueno, el fracking se hace mucho en las zonas, en los reservorios fracturados para poder tener, que se llaman los no convencionales, se hace mucho fracking. En Estados Unidos se hace mucho eso, ¿no? Pero eso yo no creo que en Perú se pueda hacer, ¿no? Tenemos muchos problemas sociales y no creo que se pueda hacer fracking en Perú. Pero aquí en Estados Unidos se hace mucho el fracking para poder, en el shale gas, shale oil, se trabaja mucho aquí en el no convencional, en Estados Unidos se utiliza mucho el fracking.